Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Cerramos hoy, día 31 de agosto, este ciclo dedicado a la figura de Leonardo Torres Quevedo, este inventor cántabro, este genio cántabro y universal, al cual le hemos dedicado desde el día 8 de mayo hasta hoy, 31 de agosto, una serie de conferencias y exposiciones. Comenzamos con el transbordador Invento Cántabro, el 8 de mayo, todavía en confinamiento. Seguimos hasta el día 16 de junio y a partir de mediados de julio hasta hoy, con también otra exposición dedicada a la conquista del cielo. Cerramos hoy la conquista del cielo con una conferencia ligada a la filatelia. Y bueno, solo decir que muchas gracias por la acogida que hemos tenido, que nuestra obligación como institución es poner en valor, difundir y divulgar la obra de nuestros grandes genios, de las grandes biografías que tenemos en Cantabria. Agradecer al comisario de la exposición, Paco Francisco González Redondo, nadie mejor que él, gran conocedor, difusor de su obra y de su vida, a Enrique, que nos acoge siempre, y a todos ustedes pues también por asistir a todos estos actos que hemos celebrado en torno a la figura de Leonardo Torres Quevedo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias al Ayuntamiento de Santillana y muchas gracias a Enrique Campuzano por permitirnos traer la figura de Torres Quevedo aquí al Museo Regina Coeli, Reina de los Cielos. Y con esa idea de la Reina de los Cielos hemos jugado durante este mes y medio. Leonardo Torres Quevedo conquistando los cielos con su obra aeronáutica y poniéndose en unión de la Reina de los Cielos, y en este caso no por cuestión religiosa, sino por cuestión científico-tecnológica. Pero no estéis tristes porque clausuremos, porque cuando yo clausuro algo es simplemente para recoger eso, carrerilla y empezar lo siguiente, porque la idea de clausurar con el mundo de la filatelia tiene una razón de ser. Y es que este viernes 3 a las 8 de la tarde, inauguraremos en el Palacio del Espolón, en comillas, la exposición sobre la obra de Leonardo Torres Quevedo en la filatelia y la tarjeta postal. Bueno, pero toca clausurar, eso sí, con esa alegría que ya tenéis en el cuerpo de que no se termina, simplemente continúa. ¿Y cómo vamos a trabajar esta conferencia de hoy? Pues lo primero de todo, porque estamos hablando de historia, ¿cuál es la historia oficial que nos han contado de la aeronáutica española? Y esa podría ser una temática y un hilo conductor de lo que voy a ir contando. Pero claro, es que la historia oficial de la aeronáutica española tiene unos personajes que estáis viendo ahí, Vives, Pedro Vives, Alfredo Quindelán, Benito Vigorri o incluso el señor Berleán, ¿no? Bien, pero claro, esto no cuadra mucho con la historia científico-tecnológica y con la conquista de los cielos por el reconocimiento internacional, porque realmente estamos hablando del ámbito prácticamente militar y el uso de aeronaves extranjeras, bueno, con cierto acierto y con ilusión, pero realmente así no se conquista el cielo, científico-tecnológicamente hablando. Se podría plantear también por los grandes raids, que es lo otro que podemos ver en el Museo del Aire en Madrid, las viejas glorias y los grandes raids, esos grandes héroes, esas grandes gestas hechas con aeronaves extranjeras todas, pues llegando más lejos o más rápido o bueno, haciendo recorridos que nadie ha hecho. Ciertamente tampoco es ese el tema de nuestra conferencia, esos grandes raids en mitad de la dictadura de Primo de Rivera, pues que dieron mucha gloria, mucha prensa, pero que realmente qué aportación tuvieron los españoles al desarrollo de la aeronáutica, pues aparte de su valentía, que sí hay que reconocerles, pues fue poca, ¿no? Es verdad que tenemos dos científicos que sí están más o menos reconocidos de los ingenieros, como son Juan de la Cierva y Emilio Herrera, y a ellos se les ha dedicado en el mundo de la filatelia, sí, ¿no? Pero ¿cuál es el lugar de Torres Quevedo en nuestra filatelia? ¿Cuál es el lugar? Pues el que estáis viendo. Aparentemente, diréis, ¿cómo vais a montar una exposición sobre la obra de Torres Quevedo en la filatelia? Si a Torres Quevedo solo se le han dedicado dos sellos, uno en el año 55 y otro en el año 83 del siglo pasado, y el mundo aeronáutico no está presente, lo vamos a ir. Porque lo que vamos a ver es cómo Torres Quevedo se enfrenta al problema de la navegación aérea. Y de nuevo, la conferencia podría ir en cómo hablamos pues, de la historia de la aviación. Pero claro, es que la aviación
incluso el propio Newton ya nos dijo que era imposible. Y tuvimos que esperar a George Cayley para que, con fundamentos científico-tecnológicos, dijese que si consiguiéramos propulsar aeronaves, de las que luego llamaremos aviones, pues se conseguiría una. Pero claro, eso en ese momento, en el tránsito del siglo XVIII más o menos, pues no era posible. Es verdad que a lo largo del siglo XIX pues se va a conseguir algunos adelantos, pero todavía no tenemos aeronaves. Realmente Airbus pues no va a volar, no va a ser un avión que vuele todavía. Y lo de los hermanos Wright en diciembre del año 1903, pues es un vuelo catapultado, sí, está motorizado, pero en realidad es una especie de catapulta y que el flyer va a planear durante unos 40 metros y aterrizar sin que se rompa nada. El hermano Wright, Oliver Wright, que fue el que hizo ese salto, ¿no? Pero faltaba mucho todavía para resolver el problema de la navegación. Y había que recurrir, pues no a intentar vencer la gravedad de acuerdo con Cayley, sino utilizando pues el principio de Arquímedes, es decir, retroceder a algo que nos enseñó Arquímedes, que esto es un fluido que llamamos aire y que si dentro de este fluido conseguimos meter un objeto que esté lleno de algo más ligero, por ejemplo, otro gas, otro fluido más ligero que este que llamamos aire, experimentará un empuje vertical hacia arriba equivalente al peso del volumen que hayamos de este gas que hemos desalojado. Es decir, que habría que meter mucho volumen de gas en una bolsa, descontando el peso de la bolsa, para que eso se elevase. Bueno, pues esta ya es otra perspectiva. Eureka, el principio de Arquímedes como fundamento para resolver el problema de la navegación aérea. ¿Y eso cómo se va a hacer? Pues con globos, ballons en francés o en inglés, y con pioneros de los globos. Y esa es la idea. Pero además es una idea que no es del pasado, sino que, como vamos a ver, es de rabiosa actualidad hoy, podemos decir, o por lo menos de actualidad, y da rabia, ya veréis, y ciertamente va hacia el futuro con los proyectos que vamos a ver en los. Entonces, el comienzo es los globos aerostáticos. Pero claro, esas experiencias primero pues, las van a hacer Lana, Telchi y otros, metiendo algún gas que se les ocurre, sobre todo aire caliente, que es un gas más ligero que el aire frío y que permite ascender. Y eso es lo que todos recordamos del primer vuelo de los hermanos Montgolfier en 1783. En septiembre con una gallina, un cerdo, y ya sí, en noviembre con dos personas, con el Pelléas de Rocier y el Marqués de Armañoz, que subirán en un globo de aire caliente. Es decir, se calienta el aire, ese aire caliente se dilata, ocupa más volumen, como está abierto por debajo de la envuelta, pues no presiona a las paredes de la envuelta, sino que sale por debajo el exceso de aire y por tanto lo que hay dentro pesa menos que el aire que nos rodea, pues se eleva. Y esa es la clave de lo que vamos a ver de la demostración. No es volar, es flotar en el aire. Y flotando en el aire a merced del viento, pues distintos investigadores pensaron que había que utilizar un gas, también más ligero que el aire, pero bueno, más controlable que el aire caliente, que exigía una fogata o una hoguera a bordo permanentemente. Y Jack Charles, físico, académico de ciencias, dice, ¿por qué no? Si ya sabemos extraer, producir hidrógeno artificialmente, podemos meter el hidrógeno en una envuelta impermeable, porque el hidrógeno es bastante más ligero que esta combinación de nitrógeno, oxígeno, argón, etcétera, que llamamos aire. Y eso es lo que hizo, una envuelta hermética llena de hidrógeno que permitía también ascender y flotar en el aire. Pues con estas dos versiones, o lleno de hidrógeno o de aire caliente, pues ya sí van a ser numerosísimos los aventureros investigadores que se van a montar. Incluso una mujer, Elizabeth Taylor, pues fue la primera que se montó en el Gustave en 1784, es decir, a los pocos meses ya hubo una intrépida aerosfera que se montó con pilotos varones y no se mataron en el intento. Bueno, había que hacer vuelos realmente significativos, por ejemplo, atravesar el Canal de la Mancha, y eso lo van a hacer Rachel Jeffries al año siguiente, en 1785. En España vamos a tener a Vicente Lunardi haciendo expediciones y exhibiciones por las que cobraba. Y todos los países, de una manera u otra, Alemania, etcétera, van a tener sus experimentadores. Incluso el paracaídas se va a experimentar por parte de Garnerin, como veis, antes de que acabe el siglo XVIII,
ascendiendo en un globo y luego descendiendo en esa especie de paraguas y no matándose en el intento. Aquí ya los intentos eran de muchos tipos, volaron mucha distancia, incluso pretendieron algunos, y así lo llamaron el Atlántico, volar en globo, atravesar el Atlántico en globo. Como os podéis imaginar, no pasaron de las 20 millas de la costa de Estados Unidos, pero bueno, no se mataron en el intento. Otros descubrieron las enormes potencialidades que tenía, por ejemplo, la fotografía aérea. Una novedad, claro, porque los planos, todo se hacía desde el nivel de la Tierra, pero claro, la posibilidad de volar, o por lo menos estar en el aire haciendo fotos, pues aportaba una manera de representar la realidad, y en esto pues fue el pionero nadar desde el globo del gigante, ¿no? Otros fueron mucho más valientes o inconscientes y pretendieron llegar al Polo Norte en globo. Bueno, yo no sé cómo pensaban volver. Obviamente es que no consiguieron llegar, se perdieron y bastantes décadas después se encontraron los restos, por ejemplo, André Horner, que falleció, y muchas décadas después se encontraron las fotografías que habían ido tomando, el diario de a bordo y la locura de expedición en la que se habían visto, ¿no? Pero esto es una cosa que llega casi hasta nuestros días, porque Auguste Piccard batió los récords subiendo hacia la estratosfera y también a la fosa de las Marianas, pues con un globo, en el caso de la estratosfera. Como veis, está en los sellos, os estoy enseñando, ¿no? Yo lo que voy contando lo estáis viendo ahí ilustrado, no voy a decir los países, pero estáis viendo que todos los países del mundo pues están dedicando emisiones a este tipo de forma de resolver el problema de la navegación. Pero todo esto, como habéis visto, son globos, y el viento los lleva donde quiere. No es que queramos flotar, es que queremos ir a donde nosotros queremos. Queremos que el globo, sustantivo, sea dirigible al adjetivo. Y sobre todo, si consiguiésemos ya aeronaves, globos dirigibles, que sean efectivamente dirigibles, eliminar el sustantivo globo y sustantivizar el adjetivo dirigible, es decir, tener dirigible. Bueno, pues hacia el dirigible, el primero sería Messier, que entendía que si queríamos propulsar, bueno, efectivamente necesitamos un propulsor, aquí sería un manual, con pedales o con remos, pero muchas cosas vais a ver, pero lo que sí necesitamos es que fuese fusiforme o elipsoidal al menos, para que penetrase en el aire presentando poca resistencia. Y aquí los proyectos pues, fueron muchos. El mismo George Cayley pues, propuso eso que veis ahí. Todos estos son sueños irrealizables y no realizados ni ensayados. Unos más artísticos y más demenciales y otros, bueno, pues más prácticos. Si se estaba navegando en el mar, bueno, podremos poner velas para que la vela tire del dirigible, pues eso no iba a funcionar nunca, ¿no? Otros, pues como veis, le ponían muchos artilugios metálicos, bueno, eso no se iba a elevar nunca. Bueno, la cantidad de proyectos de una belleza enorme, pues por ahí lo veis, ¿no? El Eagle, que sería propulsado con palas movidas por los propios operarios, o bueno, muchas posibles formas de resolver el problema, pero ninguna de ellas efectiva. La idea empieza a tener ya visos de realidad con el Nigifar, que monta un motor a bordo. Bueno, esto, como veis, hasta la República de Sahara Democrática pues se atrevió a hacer sellos, por ejemplo, con IFAR, ¿no? Luego veremos algún otro, porque este sí debe ser recordado. Esto, si queremos que se propulse, no puede ser a pedales, ni con velas, ni amarrando palomas, ni águilas, que todo se ha pensado. Tiene que ser con un motor. Y los primeros motores que se tenían, pues eran motores pues a vapor. Paul Heinrich, un alemán, dice, no, vamos a intentar que el combustible sea un gas, porque claro, un motor a vapor eso pesa demasiado, mientras que con un motor a gas, pues quizá lo consigamos. Bueno, todas estas son experiencias que no fructifican, pero hay que recordar. Y estas experiencias todas aportaban algo, porque aportaban enseñanzas para los siguientes. Por ejemplo, David Delon, pues lo que entiende es que si queremos que esa envuelta conserve la forma, pues tenemos que meterle dentro un globito, un balonet, que se dice en francés, con una bomba para inyectar aire cuando pierda por permeabilidad de la envuelta o lo que sea, pues presión interior. Si se pierde presión, metemos a presión aire en esa envuelta y por tanto, envuelta dentro de la envuelta grande, pues volvemos a expandir ese gas interior. Bueno, no funcionó su dirigible, pero la idea de utilizar ese balonet, pues sí. El primer vuelo, que ya sí se pudo controlar, fue el de Tissandier, el hermano Tissandier en 1883, que es ese dirigible que estáis viendo ahí, motorizado, y que, bueno, de alguna manera, pues ya preludiaba lo que se
cumpliría al año siguiente. Y esta es la idea. Desde Montgolfier hasta los Tissandier se han estado dando los pasos para que por fin podamos quitar el adjetivo o sustantivizar el adjetivo y no tengamos que hablar de globos dirigibles, sino directamente de dirigibles. Y ese paso lo van a dar los franceses, Renan y Krebs, con el dirigible. La Francia, como veis, la France, que va a ser el primero que salga del hangar, empiece el vuelo y después de recorrer muchos kilómetros vuelva al punto de partida. Eso no se había conseguido hasta 1884. Y como estáis viendo, todos estos dirigibles están hechos de alguna manera de una colchoneta llena de hidrógeno y con una barquilla que tiene que ser casi tan larga como la envuelta, porque si es más corta, el peso de la barquilla va a hacer que se doble por el centro. Y si no conserva la forma, pues no va a ser estable de forma, no va a ser estable en vuelo. La barquilla tiene que ser tan larga como la envuelta y tiene que haber cuerdas a lo largo de toda la envuelta. ¿Esto resuelve el problema de la navegación aérea? No. Pero ya hemos conseguido por lo menos volar controladamente y volver al punto de salida. Otros investigadores, pues bueno, pues van aportando otras novedades. Si la France tenía un motor eléctrico con baterías, esas baterías pesan, tienen muy poca autonomía y ya se está desarrollando, sobre todo en Alemania, un motor a combustión de gasolina. Y entonces, pues Wolfer va a proponer que se utilicen motores de gasolina. Bueno, este también estallará, fracasará, quedan pasos por dar. Thomas Baldwin pues lo hará con un motor, bueno, primero a pedales, pero como veis la idea es siempre la misma. Barquilla larga, envuelta de hidrógeno y cuerdas para que no se doble el dirigible por el centro. Otros opinan, pero una envuelta de lona, ¿y por qué no la hacemos metálica? De aluminio. El aluminio ya se conoce y puede ser más impermeable y, bueno, sobre todo en el caso de que el motor sea motor de combustión, pues las chispas no van a afectar, porque al ser la envuelta metálica, pues no tiene problemas de ignición. Bueno, lo que tiene problemas es de que esa envuelta de metal funcione. O se quiebran, o por las dilataciones y contracciones del gas se quiebran también. Es decir, no va a funcionar. Pero bueno, es otra propuesta. Y como veis, pues ellos en Cuba, en Hungría, en mil sitios, porque fue el primer dirigible de envuelta metálica que se conoció. Y estamos terminando el siglo XIX. Y van a entrar en acción, en este final del siglo, pues los dos grandes pioneros que todo el mundo tiene que conocer. Alberto Santos Dumont, brasileño de origen, pero que vive en Francia, que va a ser el que lleve al máximo el desarrollo en este tránsito del 19 al 20 de estos dirigibles flexibles, con barquilla larga y cordaje a lo largo de toda la costa. Y sobre todo, el más conocido, el que va a dar casi, no vamos a hablar de dirigibles, todo el mundo va a hablar de zeppelines, aunque solo uno de los tipos, que es Ferdinand von Zeppelin, que luego le dan el título de conde, que va a concebir el que todos conocemos. Un dirigible con estructura interior, un cilindro de aluminio, de una aleación de aluminio muy ligera, pero que sí pesará varias toneladas, que eso sí, claro, va a ser muy estable ese dirigible, porque luego le vamos a poner una envuelta para que penetre bien en el aire, y dentro de la envuelta, en esa estructura, vamos a poner una colección de bolsas de hidrógeno estancas, independientes unas de otras, con válvulas, etc. Y por tanto, como la estructura es metálica, pues ya podemos poner los motores donde queramos porque el peso se va a distribuir por toda la envuelta. Como veis en la imagen de este dirigible, que es el primero de 1900, en el lago Constanza se hicieron esas pruebas, pues aparte tiene una quilla a lo largo también de toda la envuelta porque no se fiaba muy bien de momento de su propia invención. Pues esto fue un fracaso, por supuesto, entendió, pero eso no funcionó. De modo que nos encontramos al comenzar el siglo XX con Santos Dumont, que cada vez hace dirigibles mejores, más eficientes y que le permiten incluso pues, un vuelo controlado alrededor de la Torre Eiffel y ganar un premio. El premio Deutsche Dramente pues, estableció a quien fuese capaz de salir, no me acuerdo, después de las Tullerías, rodear la Torre Eiffel, que no llevaba muchos años desde la Exposición Universal, desde unos años antes, y volver al punto de partida. En un tiempo dado. Bueno, no lo consiguió por unos segundos, pero le dieron el premio en cualquier caso. Como era millonario, el premio le daba igual. Esto era deporte y nada más. Y disfrute de este millonario brasileño afincado en Francia. Y esa gesta, pues sí está recordada en la filatelia, porque fue un hito, efectivamente, en Francia. Bueno, pues en este contexto es en el que aparece Torres. Torres Quevedo ha visto esos dirigibles metálicos de Zeppelin, con esa estructura
estructura y ha visto los dirigibles de Santos-Dumont y de todos los anteriores. Analiza el problema en su totalidad y nos regala un tratado de ingeniería aeronáutica referida, en este caso, a los dirigibles en forma de patente de casi 20 páginas que presenta en Francia. La patente por un nuevo sistema de dirigibles. Bueno, ahí lo veis ahí, con un perfeccionamiento en los dirigibles aerostáticos. ¿Y en qué consiste la invención de Torres Quevedo? Pues básicamente en reunir todas las ventajas que ha visto en lo que han propuesto todos los anteriores y eliminar todos los defectos que tenían todos los sistemas anteriores. Y para ello va a concebir, de los Zeppelin que tenemos bueno, pues que tiene una estructura interior que permite que los pesos se distribuyan por toda la estructura interior. Pues necesito una estructura interior. ¿Qué más necesito? Necesito que no tenga elementos metálicos dentro, para que sea flexible. ¿Y qué necesito? Que sea eso, elástico, inflable y desinflable. Bueno, pues concibe una viga interior hecha solo de cuerdas. Una viga de sección triangular. Todo lo que estáis viendo en la imagen son triángulos de cuerdas, y lo que veis es que los vértices de esos triángulos son solidarios, están unidos, están cosidos a los tres largueros que van de proa a popa, que van a determinar esa forma trilobulada. Cuando pongamos la barquilla, con el motor, etcétera, pues el peso de esa barquilla se va a distribuir uniformemente por toda esa viga. Pero el dirigible es desinflable e inflable, es elástico, admite impactos, es decir, reúne todas las ventajas de unos y de otros. Bueno, claro, la idea está muy bien, pero ahora hay que desarrollarla. Y mientras otros inventores pues siguen aportando intentos y sobre todo pues accidentes. Severo se mata con ese dirigible que veis ahí, que tenía las hélices en la proa y en la popa. Otros dicen, vamos a crear, como Torres Quevedo, que vamos a intentar lo mejor de unos y lo mejor de otros intentando eliminar defectos, ¿no? Y por ejemplo se van a crear los dirigibles semirrígidos. La envuelta no tiene nada metálico dentro, pero en la parte inferior, pegada a la envuelta, como unión o transición entre la barquilla y la envuelta, pues van a poner una estructura metálica. Por ejemplo, Joliot, el ingeniero Joliot, para los hermanos de Bonny, con el de Young más o menos en los mismos años a los que Torres Quevedo está proponiendo su sistema. Y este dirigible va a ser famoso, va a tener su utilidad y va a desarrollarse como veremos a continuación. Santos-Dumont sigue proporcionándonos nuevos intentos, pero ya no aporta nada nuevo, es un poquito más. La casa Astra francesa desarrolla la idea de Alberto Santos-Dumont pero de una manera más profesional. Ya tienen ingenieros de verdad y optimizan las ideas, pero no aportan novedad, digamos, fundamental. Es simplemente pues, nuevos desarrollos, nuevos materiales, penetración en el aire, etc. En Alemania, pues van haciendo cosas también parecidas. Parseval pues piensa lo mismo, que tenemos que poner una bolsa sin elementos metálicos y colgar la barquilla pues de otra manera. Y entonces en vez de tener cuerdas a lo largo de toda la cuerda, lo que hace es poner unas bandas laterales de las que salgan unas cuantas cuerdas. Bueno, pues ya no son tantas, pero sigue siendo la misma idea. Le Body, los hermanos de Body, quieren regalar al ejército francés primero y luego venderles dirigibles de los que ha inventado Joliot. Bueno, pues aquí tenemos el Patria, que va a ir al ejército francés, desarrollo de sus ideas. Y por fin, ya Zeppelin, después de 6 años, desde 1900, pues tiene un dirigible, porque primero no ha funcionado, donde, bueno, ha conseguido reunir dinero, patrocinadores, etcétera, pues va a intentar poner en funcionamiento su sistema. El LZ-2, el LZ-3, dos modelos de 1906, que el ejército alemán empieza a interesarse por ellos, ¿no? Aunque fracasan también, pero ya hay cierto interés en el sistema. El ejército británico también se mete en la idea y concibe ese muy presuntuosamente bautizado como el Nulli Secundus. Detrás de nosotros nadie, somos los primeros y los demás a mucha distancia. Bueno, por supuesto, el modelo del año 7 fracasa estrepitosamente y el del año 8 pues también. Han, digamos, gastado mucho dinero, pero no han tenido éxito. En Estados Unidos, la iniciativa privada, lo sabemos cómo son en Estados Unidos, pues hace que Thomas Baldwin en 1904 ensaya un dirigible que consigue vender al ejército norteamericano en 1908, pero con la misma idea que estáis viendo. Una envuelta, una barquilla tan larga como la envuelta y cordaje por todo. Bueno, el LZ-4 ya es otra cosa. En 1908 ya sí el ejército alemán se interesa y el reconocimiento de Zeppelin empieza a ser más generalizado. Al mismo tiempo tiene que competir con otros dirigibles mucho más baratos y más sencillos, como veis ahí por ejemplo el Rassenach, que es con
o como el de Lebodí, semirrígido, con una quilla metálica entre la barquilla y la envuelta. Y el de Von Perceval, que como se estaba diciendo, pues la barquilla va a ser más corta, pero va a tener cordaje por toda la envuelta. Es decir, estáis viendo los sistemas que tenemos. El de Zeppelin, estructura metálica dentro, sea francés, sea alemán, sea norteamericano, una barquilla larga y cordaje por todas partes, o un mixto semirrígido, que puede ser alemán, sobre todo francés y ahora veremos italiano, con una quilla metálica en la parte inferior de la envuelta. Y el de nuestro Torres Quevedo, que ha ido evolucionando su patente de 1902 hasta una patente que ya presenta no solo en Francia, sino también en el Reino Unido y en España. El sistema autorrígido completo. Y nuestro Torres Quevedo ya tiene dirigible. Lo ha empezado a construir en 1905 con la ayuda de Alfredo Quinterán en el Portón Betijay de Madrid. En el año 6 lo ha inflado, lo tenéis en la exposición, en el gasómetro de Madrid. Y en el año 7 lo ha probado por primera vez en Guadalajara, en el polígono de la Estación Militar, con la ayuda de Vives y de Quinterán. Esos pioneros, que sí recoge la historia aeronáutica oficial. Y en 1908 ya tiene un dirigible que los espías franceses fotografían, como podéis ver en los paneles y en las postales que tenemos en comillas, y que aparece ya sí en la filatelia mundial, el dirigible Torres. Estamos camino de la Primera Guerra Mundial. El ejército francés se beneficia de todas estas investigaciones, dirigibles semirrígidos, en este caso la República de los hermanos Lebodí. En Estados Unidos, nuevas iniciativas privadas con dirigibles a pedales. No es el Estados Unidos científico-tecnológico que nos estamos imaginando en el mundo de los dirigibles, como estáis viendo, llevan muchos lustros de retraso con respecto al mundo. Y en Francia, pues ya no solo la Casa Astra, sino también la Casa Zodiac se pueden hacer dirigibles, pues como veis, barquilla larga y mucho cordaje. Más dirigibles de Lebodí, y los italianos entran en acción también, con la idea de utilizar dirigibles semirrígidos. Forlanini le pondrá el nombre de Leonardo da Vinci a un dirigible, un desastre de dirigible, no es útil, pero bueno, es el primero que hace, con la viga, que digamos, la quilla rígida que está en la parte inferior curva del dirigible, y así la barquilla pegada a esa quilla rígida. Iniciativa privada también en el Reino Unido, pero como veis no aporta ninguna novedad. Ernest Willows, desde Gales, pues barquilla muy larga o otra barquilla quilla, uniendo los dos. En Francia, en Alemania, en Inglaterra, la idea es siempre la misma. No hay novedades, hay mejores materiales, aportaciones singulares, pero semirrígidos, flexibles con barquilla larga o los de Zeppelin. Todos fabricantes de la misma concepción. Semirrígidos en Italia, y empieza eso sí, una novedad. Ya se ha experimentado lo suficiente y ahora se empieza, vamos a vendérselo a los ejércitos y vamos a explotarlos turísticamente. Y se van a crear dos empresas. La Transaérea, francesa, asociada a la Casa Astra, que va a tener en PO vuelos turísticos para ver los Pirineos, y luego el dirigible lo van a llevar al lago Lucerna en Suiza para lo mismo. Paseos turísticos, cobrando por unas buenas cantidades, algo muy original, sobrevolar viendo los Alpes y viendo el lago Lucerna esa manera. Y en Alemania, Zeppelin, que va a crear la primera empresa con la idea de transportar pasajeros en línea recta. Y eso lo va a hacer, bueno, esto depende siempre del tiempo, con lo cual la regularidad era imposible, pero lo va a intentar y va a tener cierto éxito con una sucesión de dirigibles, el número 7, el número 8, el número 9, a veces saltan porque hacen el vuelo inaugural, se accidentan, pero básicamente no hay grandes accidentes ni pérdidas significativas de vidas humanas, porque se buscan días que no haya viento y si las condiciones meteorológicas cambian, lo que se hace es descender, se bajan los pasajeros y eso sí, vas a perder el dirigible porque no tienes un sistema de amarre al aire libre del dirigible. Es otro tema que, como vamos a ver ahora, resolverá Torres Quevedo, pero que va a hacer que la mayor parte de los dirigibles de la compañía Vela se pierdan en cuanto hay que descender, porque no hay manera de amarrarlos al aire. Bueno, aprovecha ponerle nombres de princesas alemanas, etcétera, para conseguir patrocinio del Kaiser, y en realidad el ejército empieza también a operar sus dirigibles. En Francia, por más que Torres Quevedo les ha enseñado lo que tienen que hacer, en ese año 10, en ese año 11, siguen haciendo dirigibles del mismo sistema. Miramos en la filatelia, no solo sellos individuales, sino pliegos con varios sellos, y lo que ya sí vemos es el dirigible, el primer dirigible internacional, el Astra Torres, número 1
de Leonardo Torres Quevedo en ese año 11, donde los otros pues son lo que estáis viendo, no aportan gran novedad. Y este sí, 1600 metros cúbicos, más rápido, más maniobrable. Vais a ver que desfilará con las tropas francesas el 14 de julio de 1911, también desfiló en 1912 y se integrará en el ejército francés. Y esto hemos conseguido encontrar dos pliegos de dos países distintos, estos como estáis viendo. Uno es de Palau, un país muy pequeñito de Micronesia, y este otro pues la República de Guinea. Es decir, países en principio muy alejados a España, y España no le ha dedicado todavía sellos a dirigir el Torres Quevedo, pero estos países tan periféricos sí se los han dedicado. El Astra Torres número 1. Bien, en el Reino Unido empiezan a desarrollar dirigibles rígidos. El fracaso, en cuanto sacan el dirigible del hangar, se les rompe. Le llaman el Mayfly, que en principio sería la flor de mayo, pero Mayfly también quiere decir puede que vuele. Bueno, pues no voló. Y el juego de palabras pues salieron mucho en la prensa con puede que vuele, pues no voló. Y no vola porque no tienen lo que Torres Quevedo ha concedido. Si queremos sacar el dirigible del hangar, lo podemos sacar con mucha gente. Bien, cuando hace buen tiempo, no hay ningún problema, sale y no pasa nada. Pero ¿cómo volvemos a meter el dirigible en el hangar con viento? Es imposible. En ninguno de los sistemas. Si el dirigible es flexible, bueno, un golpetazo puede que no pase nada, pero lo normal es que se rasgue la envuelta. Si el dirigible es rígido o semirrígido, el accidente es total y te vas a quedar sin dirigible. Y entonces Torres Quevedo dice, pero qué bestia, no podemos concebir un sistema mucho más sencillo, muy barato, un poste de amarre desmontable. Y eso es lo que él patentará en Bélgica en 1911 y en Francia y Inglaterra en 1912. Un poste de amarre metálico desmontable. Se lleva en un carro, cuando hemos sacado el dirigible con buen tiempo, pues el dirigible va volando y en tierra, primero un carro con los camiones, se lleva el poste desmontable. ¿Que tiene un problema o queremos descansar? No pasa nada. Los acompañantes de tierra sacan el poste, lo arman, lo amarran con las tiendas de campaña y lo amarran por el morro, por la proa, a ese poste de amarre. Como el cabezal del poste de amarre es giratorio, pues el dirigible se va a autoorientar con el viento como una veleta. Si el principio es muy simple, pero no se había ocurrido a nadie hasta nuestro Torres Quevedo. Y esta idea de Torres Quevedo pues ya se va a ir generalizando. Los británicos pues, lo van a utilizar, a veces reconociéndolo, y la mayor parte de las veces sin reconocer la autoría de la invención de Torres Quevedo, pero la historia es como es, yo eso también lo he publicado, lo tenéis en internet, demostrando que todo esto es de Torres Quevedo. Pero es sorprendente, lo que Torres Quevedo patenta en 1902 no se generaliza y siguen fabricando durante los años previos a la Guerra Mundial pues dirigibles de barquilla larga, como estoy viendo, las distintas empresas francesas o las empresas alemanas o los británicos. Es decir, montones de dirigibles con la suspensión por fuera, montones de cuerdas y barquillas bastante largas. No son útiles, sea iniciativa privada o sea iniciativa pública. Por ejemplo, Willows pues, sigue con esas mismas líneas, ¿no? Y eso en un contexto en el que Torres Quevedo va a aterrizar metafóricamente en el Reino Unido con un primer dirigible, el Astra Torres 14, que va a tirar el récord mundial de velocidad, como tenéis ahí, certificado por el Real Británico, con todas las perfecciones que la casa Astra ha hecho sobre el modelo primero, el Astra Torres número 1. Y en 1913, frente a lo que estáis viendo ahí, pues un dirigible rígido y muchos con las soluciones antiguas, pues Torres Quevedo ya está comercializando y ganando mucho dinero comercializando sus dirigibles desde Francia. Los británicos siguen a lo suyo, fabricando dirigibles bastante deficientes hasta que estalla la Primera Guerra Mundial, 1914, y aquí sí. Esto va a ser, digamos, una nueva arma donde se va a consagrar cuando los aeroplanos al principio todavía no tienen autonomía ni operatividad, pues van a ser los dirigibles los que pues, protagonicen gran parte de las acciones, ¿no? Bien, los alemanes ya sí van a utilizar decenas y decenas de dirigibles de tipo Zeppelin en misiones prácticamente suicidas. A poco que sepamos por dónde vienen los vientos aquí en Cantabria, nos podemos imaginar que en las Islas Británicas los vientos que vienen del Atlántico pues son prevalentes, ¿no? Son los que más abundan. Es decir, que si queremos atacar las Islas Británicas lo vamos a hacer con viento en contra. Pues ya las condiciones, además, las velocidades a las que soplan en invierno, pues os podéis imaginar. Se perdían montones de dirigibles solamente por cuestiones meteorológicas. No solo Zeppelin, porque Sutherland también o Siemens Shocker son distintos fabricantes, pero a todos los llamamos Zeppelin porque sean todos rígidos, ¿no?
Pues al empezar la guerra ya están los alemanes bombardeando Varsovia con dirigibles Zeppelin. Esa es la idea que ellos creen. Se pueden utilizar los dirigibles como plataformas para bombardear pues, distintos países. Por ejemplo, Varsovia con un dirigible, como habéis visto Zeppelin. O con un Shuttle Lance, pues bombardeando Varsovia o bombardeando Amberes. Porque es la idea que ellos tienen. Pero claro, eso, en cuanto se desarrolla un poco la aviación británica, es prácticamente suicida. Porque estamos hablando de bolsas de hidrógeno, sí, en una estructura metálica, pero que en cuanto empezamos a metrallarlos con pues, balas explosivas, pues es muy fácil tirarlo, ¿no? Es verdad que los alemanes van a desarrollar y van a mejorar mucho los Zeppelin para volar cada vez más alto. En principio fuera del alcance de la artillería y fuera del alcance de los aeroplanos. Pero el desarrollo de los aeroplanos y de la artillería va a ir mucho más rápido y todas estas misiones, por ejemplo, bombardeando Londres, como estáis viendo ahí en 1915, pues van a acabar casi todas con, pues eso, la pérdida de la mayor parte de los dirigibles que han intentado llegar a bombardear el Reino Unido. Bueno, la filatelia británica, sobre todo, y los países de la Commonwealth, pues rinde tributo o recuerdo, aunque solo sea en negativo, de esos bombardeos indiscriminados de la población civil de los dirigibles Zeppelin alemanes en cuanto el Kaiser dio permiso. Los españoles somos como somos y decimos que los primeros bombardeos de ciudadanos, de población civil, se hicieron en nuestra guerra civil. De Riga, de Durango, no. Eso ya lo habían hecho los alemanes y lo habían hecho también en la guerra en Libia, los italianos, pero bastantes años antes de que se hicieran en nuestra ciudad. Por supuesto, todo esto terminaba en destrucción de los Zeppelin porque no eran eficientes para esas tareas. Los dirigibles no sirven para bombardear. Sirven para acompañar a la flota, como estaciones de observación, lucha antisubmarina, y eso lo entendieron perfectamente los alemanes al final de la guerra mundial. Los aliados lo entendieron desde el principio, porque la gran amenaza que tenían por mar, y sobre todo por mar, no era la flota alemana, que la Royal Navy era más potente, sino los submarinos, que eran indetectables porque no existía el sonar todavía. Y esa va a ser la gran función que cumplen los dirigibles del sistema Torres-Quevedo, la lucha contra los submarinos alemanes. Y eso es lo que nos recuerdan con los distintos tipos de dirigibles, sobre todo los de Torres-Quevedo, durante la Primera Guerra Mundial en el Reino Unido. Los italianos van a ser como los alemanes, pero no luchan con los alemanes, luchan contra los austríacos, aliados de los alemanes. Y sus dirigibles semirrígidos pues van a ser, bueno, eficientes en esa tarea de bombardeo, sobre todo por la noche. Eso fue la especialidad de los dirigibles italianos semirrígidos durante la Primera Guerra Mundial. Muchos de ellos utilizados y con éxito en bombardeos nocturnos. Los británicos se cansaron de comprar dirigibles a los franceses del sistema Torres-Quevedo y decidieron empezar a fabricar ellos unos muy baratos, muy malos, pero que les servían para intentar presentar algo contra los submarinos alemanes mientras se ponía en marcha toda una industria, primero privada y luego pública, de fabricación de dirigibles del sistema Torres-Quevedo. Como veréis en los paneles, se van a construir más de 30 dirigibles de la serie Coastal, que pueden estar volando pues, un día, día y medio, y que estos son los que van a disuadir a los submarinos alemanes de atacar los barcos británicos o norteamericanos. Se desarrollarán 30 de la serie Coastal, 10, 12 de la serie Coastal Star, como así que tenéis ahí, que son muy difíciles de maniobrar. Os he puesto esto para que veáis lo complicado que es, cuando hay viento racheado, meter o sacar un dirigible de su hangar, hace falta mucha tropa de tierra y es complicado, ¿no? No siempre se puede hacer, habría que amarrarlos en el aire. Pero en donde se consagran es en esto que estáis viendo aquí en este cuadro que se conserva en el Imperial War Museum de Londres. Dirigible North Sea escoltando barcos. Porque el periscopio de un submarino no se ve desde la cubierta. Hemos dicho que no hay sonar para detectar los submarinos. Pero desde un dirigible sí se puede ver. Y sobre todo lo que se ve es el torpedo de donde sale. El torpedo hay que lanzarlo cuando el submarino está, pues eso, con el periscopio, a la altura del periscopio, y sumergido pues 3 metros. Pero claro, a 3 metros ese submarino sí se ve desde un dirigible. Y sobre todo, si ese dirigible ha visto de dónde ha salido el torpedo, a 80 km/h puede ir a esas 2 millas más o menos a la distancia a la que está el barco que está escoltando. Y ese submarino se ve desde el dirigible. Claro, ese submarino va a intentar sumergirse más, pero eso tiene un problema. Tiene que llenar de agua unos tanques que en principio tienen llenos de aire. Y si cambiamos aire por agua, ¿dónde va a ir todo ese aire?
en forma de burbujas a la superficie. Es decir, que durante varios minutos va a estar diciéndole a los dirigibles dónde está el submarino. Nos lo dicen los libros que estáis viendo allí en las vitrinas, ningún submarino alemán se atrevió a atacar ni un solo barco de aprovisionamiento, de transporte de tropas británico, norteamericano, francés, durante la Primera Guerra Mundial, si ese convoy estaba protegido por dirigibles, sobre todo del sistema Torres Quevedo. Esa es la idea, el éxito enorme y el triunfo, la gloria que alcanzaron los dirigibles del sistema Torres Quevedo durante la Primera Guerra Mundial. Y hay filatelia dedicada a estos dirigibles, aunque España no lo haya hecho, pues San Vicente y las Granadinas, Santo Tomé y Príncipe, o, bueno, series especiales, como esta que sí es británica, porque los españoles no lo hemos hecho. Santo Tomé y Príncipe, las Granadinas. Es verdad que van a completar las tareas de los dirigibles del sistema Torres Quevedo otros dirigibles británicos de suspensión exterior, pero es transitorio porque estos eran de mucha menor autonomía, peor eficiencia, menos velocidad. La idea de los zeppelines era muy atractiva y para cualquier mentalidad militar eso de que la estructura sea rígida, que sea aparentemente tan sólida, es muy tentador. Y los británicos se van a gastar una millonada, pero una fortuna, en intentar copiar dirigibles Zeppelin, pues eso derribados sobre el suelo británico, y copian los diseños, y pues, claro, siempre llevan un retraso de año y medio, 2 años con respecto a los zeppelines alemanes, porque hasta que tú consigues hacer una copia de eso, los alemanes ya han mejorado mucho, ¿no? Pero copiándolos, pues van a ir desarrollando pues, el 23, el 24, el 27, el 29, no van a tener ningún papel relevante en la Primera Guerra Mundial. Sí lo van a tener en el ámbito francés, pero este es el único sello del ámbito francófono que he encontrado de dirigibles franceses, el AT-16, que va a operar tanto desde Francia como desde Túnez y Argelia, cubriendo la lucha antisubmarina en todo el Mediterráneo. Y el éxito va a ser total. La clave estaba en que no pasasen el estrecho de Gibraltar los submarinos, ni en un sentido ni en otro. Bloquearlos, los que estaban dentro y los que estaban fuera. Y esa es la tarea que hicieron sobre todo los dirigibles Astra Torres franceses desde el norte de África, diseñados por Torres. Pero claro, esta parte de la historia, que es sobre todo la que tenéis en los libros, hay que completarla con el periodo entre guerras. Al acabar la guerra, los británicos desmantelan todos los dirigibles del sistema Torres Quevedo que tienen, los saltan, dicen, a ver, que lo quieran para propaganda o para viajes turísticos, que los compren. Y a lo largo de 1919 y 1920 se deshacen de todo. Siguen pensando que la solución, que ahora es uso civil, para el transporte de pasajeros, pues necesitan camarotes, necesitan baños, necesitan bares, salones, es decir, que sea un yate, un transatlántico flotante en el aire, en el agua. Y para eso que se necesitan dirigibles donde todo eso, todas esas cabinas, camarotes, etcétera, pues estén pegados a una envuelta rígida. Y efectivamente al principio, en el mismo 1919, el éxito será total, porque el R-34 británico va a conseguir volar sin accidentarse de Escocia hasta Canadá y volver sin tener accidente. Es decir, que prometía que esto podía ser pues un éxito, ¿no? Y así se recuerda, el éxito del R-34 en el año 19. De modo que le dieron continuidad al programa de rígidos, pero claro, ya los siguientes pues no tuvieron esa suerte. Porque claro, toda esa superficie de 100 metros de largo, el volumen que tiene, y el viento actuando, pues es muy difícil que esos vientos rancheados, que si hay viento en esta parte de la puerta, pero en esta no, que esas estructuras no quiebren, o que se golpeen, etc. De modo que la mayor parte de los dirigibles rígidos pues acababan accidentados. Como os decía antes, en Estados Unidos, sorprendentemente, el retraso era enorme con respecto a los europeos, en la aeronáutica en general y en dirigibles en particular. Y mientras todo esto sucedía en Europa, en la Primera Guerra Mundial, ellos seguían haciendo estos dirigibles tan primitivos en esos años de la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos. Pero es que con las experiencias de la Primera Guerra Mundial seguían haciendo dirigibles con suspensión exterior. Se habían llevado dirigibles del sistema Torres Quevedo, pero todavía no habían hecho lo que harán después. No van a inflar los dirigibles del sistema Torres Quevedo, como veremos a continuación. Van a hacer otra cosa. Mientras hacen y descubren lo que pueden hacer con el sistema Torres Quevedo, van a comprar dirigibles de los distintos sistemas que han estado funcionando en la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, semidirigidos italianos. En general, todos estos acababan con accidentes por 18, 20, 30 muertos. Cuanta más capacidad de pasajeros tuvieran, pues más accidentes y más muertos iban a tener. Por ejemplo, copiaron también los dirigibles tipo Zeppelin. La Goodyear pues, hizo el Shenandoah.
Bueno, esto se quebró, solo murieron 14, afortunadamente, pero claro, las estructuras metálicas con el viento, pues muy malamente, ¿no? Como veréis en los paneles, una de las ideas de Torres Quevedo, antes de la Guerra Mundial, fue unir náutica y aeronáutica, y para eso patentó el buque campamento. Se lo ofreció a la Armada Española, a la Armada Francesa y a la Armada Británica. Y la idea era muy simple: poner un poste de amarre a bordo de un barco mercante y la bodega dejarla libre para poder tener dirigibles inflados, uno o dos, que sacamos o metemos en función de las necesidades. Acompañamos a la Armada hasta, mitad del Atlántico o del Pacífico y los sacamos cuando queramos. Y por tanto podemos estar protegiendo de los submarinos en cualquier momento, ¿no? Bueno, no se consiguió que el mundo entendiese que eso lo tenían que hacer, pero acabada la guerra, pues tanto la Armada Española, con el Dédalo que veréis en fotos en los paneles, como la Armada norteamericana, pues sí entenderán, que fuese 10 años después, que los barcos portadirigibles eran una opción que había que experimentar. España crea el Dédalo y en Estados Unidos el Patoka. En el Dédalo sí se pueden meter los dirigibles que se van a utilizar. Los dirigibles que utilizan para el Patoka son tan enormes que no van a ser portaaviones como tal o portadirigibles, sino simplemente tenders, es decir, unas estaciones flotantes, ¿no? Bueno, pero esto nos da juego a dar más entrada a otros dirigibles que compran los norteamericanos. Por compensación de guerra, los americanos cobran en especie, digamos, en dirigibles alemanes Zeppelin, lo que les ha costado la guerra. Y desde Alemania, pues fabrican el que llamarán ellos Los Ángeles, que en realidad era el Zeppelin número 123 alemán. Bueno, esto también se va a accidentar, por supuesto. Otros países utilizan los dirigibles para algo mejor que todo este esfuerzo bélico. Por ejemplo, Umberto Nobile, en el año 1926, con Amundsen, el que ha ido al Eteneo y ha conquistado por primera vez el Polo Sur, organizan una expedición para sobrevolar, pero no descienden, el Polo Norte. Y lo hacen, por fin, se ha pasado por el Polo Norte en dirigible. En el Noruega, en el Norte, como veis ahí, de Umberto Nobile. Y esto se recuerda a la filatelia como no puede ser de otra manera. Pero esto hace que se peleen Nobile y Amundsen. ¿Quién es el que ha conquistado el Polo Sur? Amundsen, sin ninguna duda. Ha ido allí y ha puesto su bandera. Ahora, ¿quién ha conquistado el Polo Norte? Si nadie ha bajado a poner la bandera. ¿El dueño del dirigible, el diseñador, el ingeniero del diseñador del dirigible o el explorador que ha contratado el dirigible? Bueno, esto acaba con el Rosario de Aurora, se pelean entre los dos y entonces dice Nobile, no pasa nada. En 1928 voy a ir yo, Umberto Nobile, con una tripulación prioritariamente italiana, vamos a descender en el Polo Norte y vamos a poner la bandera. Y lo consiguen. Hay una película, La Tienda Roja, que cuenta esto. El problema es que el hielo que se ha formado en las hélices, cuando ponen en funcionamiento el motor, se convierten en cuchillas, la envuelta se rompe, la barquilla se cae, el resto de la barquilla, porque es siempre lo comparte la tripulación y la envuelta salen volando y se organiza una expedición que Hollywood nos lo cuenta en esa película de Umberto Nobile. Pero todo esto que os estoy contando quizá os suene poco, porque lo que os suena es el Zeppelin y el Graf Zeppelin. Y efectivamente, desde 1928 hasta 1940, cuando lo desarman, el Graf Zeppelin fue un éxito total. Y es lo que va a permitir que los alemanes presuman de sus Zeppelin, y es la imagen que tenemos del Zeppelin como el triunfador. La filatelia mundial le va a dedicar montones de sellos, entre otras cosas porque Zeppelin es una marca actual, con fábricas en Friedrichshafen, sobre todo en Alemania, y les cuesta muy poco pues, comprar emisiones de sellos y financiar las emisiones de sellos. Entonces, bueno, Burundi, ¿qué le importará a Burundi los dirigibles, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues sellos y más sellos dedicados a Zeppelin. Hasta la República Árabe Saharaui Democrática, no solo, como veíamos a Gifar, sino también a Gran Zeppelin. Y se lo merece, porque no tuvo ningún accidente significativo y dio la vuelta al mundo en diferentes ocasiones. La filatelia mundial nos lo recuerda. Países muy variados, como Madagascar, por ejemplo, ¿no? Hasta los rusos le dedican también dirigibles y postales primer día a la República de Maldivas. Y sobre todo, emulando un poco a lo que había hecho Nobile, pues un viaje polar. No van a llegar hasta el Polo Norte, pero sí van a hacer pues, investigaciones meteorológicas, de física, de atmósfera, es decir, una expedición científica y comercial. Y eso lo van a hacer. Y también la filatelia mundial pues, va a recoger Mongolia, Hungría, etc. En el Ártico se va a encontrar y va a intercambiar un viaje de nacimiento con un mercante ruso por intercambio de correspondencia. Es decir, estaban abriendo las posibilidades comerciales. El Reino Unido no ha abandonado, como os he dicho, los dirigibles. Ahí lo veis, el R-101 en 1929 en Carrington, al norte de Londres,
amarrado a un poste de amarre. Es el sueño del Reino Unido, unir todas las posesiones del imperio mediante dirigibles rígidos. Y en el vuelo inaugural del R-101, con el ministro, bueno, dos ministros, los generales del ejército del aire, bueno, la florinata de la aeronáutica británica, querían llegar al Cairo y antes de llegar a París ya se han accidentado y se han matado todos, más de 50 muertos. Bueno, ese R-101 pasa a la historia, pero eso fue el último dirigible rígido de los británicos. Los americanos no aprendieron y crearon un consorcio entre Zeppelin y Goodyear para fabricar portaaviones volantes. En la panza de estos megadirigibles tipo Zeppelin ponían unos enganches para cazas que podían soltar y que se podían reenganchar pues, atravesando el Pacífico. Es decir, se estaban preparando para la Segunda Guerra Mundial con dirigibles. Bueno, aquí en ese Akron solo se mataron 76 personas cuando la estructura reventó. Luego construían el Macon, que también se accidentaría, pero afortunadamente con pocos muertos. También ensayaron, retomando la idea de la envuelta de aluminio, el ZMC2 que veis ahí, pero tampoco tuvo mucho éxito. Y todo esto está pasando en los años 30, cuando los dirigibles de Torres Quevedo no se han olvidado. La filatelia mundial, en este caso Vietnam, va a dedicar un sello al V11 de la Casa Zodiac, que a partir de los retales de las envueltas de estos dirigibles va a empezar a hacer las lanchas neumáticas, los Dinghy, que todos conocen. Ahí lo tenéis, el V11 en Vietnam, cuando España no ha hecho todavía un sello dedicado a Torres Quevedo. Acaba el periodo entre guerras, estamos a las puertas de la Segunda Guerra Mundial y los sistemas que estáis viendo pues son los que hay, Zeppelin, semirígidos y pocos. Pero aparece en escena el Hindenburg. Y el Hindenburg además da muchísimo juego a la filatelia porque permite poner esvásticas en los sellos por ser histórico sin que haya problema. No hay ningún problema por editar sellos desde cualquier país del mundo con la esvástica, porque el Hindenburg se caracterizó por eso, por llevar la esvástica, por dar varias vueltas al mundo, por sobrevolar con la esvástica a Nueva York. Hay montones de fotografías y os podéis imaginar el poder de propaganda que significaba que un dirigible como el Hindenburg sobrevolase los Estados Unidos con la esvástica, el poder absoluto de Alemania. También sobrevoló el estadio de Múnich durante las Olimpiadas, pero ahí le salió muy mal, porque Jesse Owens y otros muchos negros americanos pues derrotaron muchas veces a los atletas alemanes. Pero el poder es total y la filatelia mundial se rinde. Yo no sé quién está pagando tantísimo sello dedicado al Zeppelin con esvásticas, como estáis viendo, una detrás de otra. Han conseguido convertir en icónico hasta el desastre del Hindenburg, porque obviamente no podía tolerarse que esas esvásticas siguiesen sobrevolando en 1937 por Nueva York o cualquier ciudad norteamericana. Fuese accidente o fuese atentado, y hay varias películas, una de Robert Wise en concreto, bastante aceptable sobre el accidente, en mayo del año 37 se accidentó. Y la filatelia mundial lo recoge sin ningún problema. Y yo creo que está financiado por los Zeppelin, por la fábrica Zeppelin actual. Todos los países del mundo tienen sellos dedicados a eso. Pues bien, a partir de 1937 nadie construirá dirigibles Zeppelin. ¿Por qué los llamamos Zeppelines si fracasaron absolutamente? ¿Por qué no recordamos a Torres Quevedo, que como vamos a ver es quien de verdad conquistó los cielos? Porque los norteamericanos se habían llevado los dirigibles del sistema Torres Quevedo, que podéis ver en fotografías en los paneles, a Estados Unidos. Pero no los habían inflado. Los habían abierto y habían visto qué era lo que habían dentro. Y en 1926 patentaron, ese que estáis viendo de los ingenieros de Goodyear, esa idea de Torres Quevedo. No podemos meter estructuras metálicas dentro tipo Zeppelin, tenemos que meter cuerdas, y nada más que cuerdas, para que sean esas cuerdas que no pesan las que distribuyan el peso de la barquilla por los motores por la envuelta. En el año 29 solicitan otra patente que va a ser ya la que se generalice y que podéis ver en el último panel con el que cerramos la exposición. Ese sistema, esos triángulos de cuerdas que tenía la idea del Torres Quevedo, súper simplificado porque los materiales y los años transcurridos lo permiten. Y eso es lo que va a caracterizar a la mayor flota de dirigibles que ha funcionado, que no fue en la Primera Guerra Mundial, sino en la Segunda, en las mismas tareas de lucha antisubmarina, en este caso con la US Navy, como podéis ver ahí. Distintas clases, la clase D, la clase L, la clase K, la clase... bueno, montones de dirigibles dedicados a él. Los soviéticos van a seguir con sus proyectos, en general con dirigibles semirrígidos, porque Nobile, el
Italiano Nobile, que era comunista, va a trasladarse, cuando fracasa en Estados Unidos y en Italia, porque no se mata en la expedición polar, y va a trabajar para la Unión Soviética. Pero sobre todo vamos a ver cómo hasta en la guerra de Corea se van a utilizar dirigibles evolucionados del sistema de Torres-Quevedo. No sé si estáis viendo aquí esta sombra que hace la envuelta, que al otro lado tenemos el equivalente, porque el triángulo de suspensión hace que la envuelta se doble, adoptando esa forma casi trilobular. Pero aquí ya estáis viendo algo distinto. Estáis viendo equipos de teledetección en la barquilla. Pueden ser 500 kilos, pueden ser 2 toneladas, y ya en el ZPG-3W, que es de 40.000 metros cúbicos, hasta 3 toneladas de equipos de teledetección. Es decir, no hay satélites todavía, pero sí hay el equivalente a los satélites montados en dirigibles operando durante la Guerra Fría y, por ejemplo, en la Guerra de Corea. Pero ya estáis viendo aquí debajo de este ZPG-3W, uno que vamos a ver mucho más moderno, trilobulado, que lo vamos a ver muy pronto. Porque esas ideas de Torres-Quevedo son las que llenan el final del siglo XX y el principio del siglo XX. Todos los dirigibles que se construyen hoy en día, si no son de amateur, sino son comercializables, de propaganda, tienen suspensión interior mediante cuerda. Evolución de la idea de Torres-Quevedo. Sean americanos, europeos o sean rusos. Nadie hace semirígidos, nadie hace rígidos. En los años 2006 hasta el 2017 estuvo operando para la US Navy. Y diréis, pero vamos a ver, porque todos sabemos que siguen fabricándose dirigibles Zeppelin hoy en día. Zeppelin, nuevas tecnologías, tienen ahí el título, el nombre de esa empresa que tiene las fábricas en Friedrichshafen. Y esos Zeppelines además utilizan postes de amarre. Sí, todo eso es cierto. Pero ahora vamos a ver en qué consiste en eso. Porque lo que tienen dentro no son la estructura de anillos de aluminio de Zeppelin, sino una viga de sección triangular. Y si alguien ha patentado las vigas de sección triangular, es nuestro Torres-Quevedo y no Zeppelin. Pero bueno, los proyectos son continuos, porque como os decía, el principio de Arquímedes se sigue utilizando en el siglo XXI ampliamente. Empresas francesas y sobre todo en Estados Unidos, Lockheed Martin, que presenta dar países o dirigibles para ascender a la estratosfera, también en esos años 2009, o el Long Endurance Intelligence Vehicle. ¿Y esto qué es lo que es? Estáis viéndolo ahí, ¿verdad? Pues esto tiene directa relación hoy en día. Triste relación hoy en día. En 2009, Obama decide mandar primero 4.000 soldados norteamericanos a Afganistán y para acabar el año 2009, pues mandar 30.000 soldados más. Y quiere que vayan acompañados pues, de un sistema que les proteja. Y ha concebido que sea un dirigible. Ha concebido que sea... no quiere entrar. Un dirigible. Un dirigible que pueda estar flotando en el aire de Afganistán durante al menos una semana, con 3 o 4 toneladas de equipos de teledetección, al modo que habéis visto en las películas de espías que hacen los satélites. Pocos segundos que atraviesan una determinada zona, habéis visto en las películas cómo pueden hacer la foto de un individuo en un campo de entrenamiento de terroristas en el norte de África o en el próximo Oriente. Pues la idea no es que esté unos segundos, sino que esté una semana flotando a 3.000, 4.000 metros de altitud. Hace falta un dirigible muy potente. Ocupa en superficie como una hectárea, como un campo de fútbol. Son más de 40.000 metros cúbicos. ¿Qué sistema utilizamos? Zeppelin. Estáis viendo un dirigible globulado. La suspensión interior, por supuesto de cuerdas, parte de las uniones de los glóbulos. Y esto es mucho dinero. 2 empresas están luchando por 500 millones de presupuesto en 2009. Se va a aprobar en 2010. La idea es esa. La administración Obama llevar esa megaestación a Afganistán. Lockheed Martin tiene ya el prototipo. Solo tiene que hacer uno más grande. Pero ya lo tiene diseñado. Y tiene un prototipo volador. Hybrid Vehicles, que funciona en Carrington, al norte de Londres, tiene un proyecto y maquetas. Pero lleva como asociado a Northrop Grumman, otro de los proveedores del Pentágono, y ganan el concurso. Y para 2012 ya tienen el dirigible.
problema es que Obama en 2011 ha decidido empezar la retirada. Torres Quevedo había concebido los dirigibles lobulados, como habéis visto, y la Casa Zodiac había seguido construyendo dirigibles del sistema Torres Quevedo doblemente trilobulados con la suspensión desde la unión de los lóbulos y teledirigido en este caso para el sistema meteorológico. En 2012, cuando está trayéndose las tropas en Obama, yo doy una conferencia en Carrington, precisamente en la sede de estas instituciones británicas. Y en 2008 ya había presentado un trabajo, que es el que tenéis a la izquierda, en Friedrichshafen, la cuna del conde Zeppelin, en un congreso que se organiza en 2008 para honrar a Zeppelin y decir que Zeppelin es el genio, porque lo paga Zeppelin NT, la empresa que paga todos estos sellos que estáis viendo, porque la gloria y el nombre tiene que ser Zeppelin. Y yo, como cántabro de adopción, aunque no de nacimiento, pues llevo un trabajo allí, a la cuna de Zeppelin, y lo titulo como veis ahí: Leonardo Torres Quevedo, 1902-1908, los fundamentos para 100 años de diseño de dirigible. Los alemanes se enfadan muchísimo conmigo, los británicos están encantados, los norteamericanos también. Y les regalo el catálogo de la exposición que tenéis ahí, que en nuestra web, www.torresquevedo.org, os podéis descargar gratuitamente. Y se lo llevan a la sede que tienen en Carrington. Y en 2012 allí, invitado por el European Heritage Trust, pues doy una conferencia sobre estos temas. Y al acabar la conferencia, pues se establece un coloquio y sucede esto que veis ahí, ¿no? Francisco estaba intrigado por la afirmación que hicisteis después de la conferencia sobre las batallas legales que tuvieron lugar en Estados Unidos y cómo esas fotos en sus artículos sobre Torres Quevedo ayudaron a Roger, que era el ingeniero mecánico, ¿no? Bueno, me gustaría saber qué es lo que pasó, porque yo no conozco, pues como dice mi amigo Giles Camping, ¿no? Sé que Roger estuvo a punto de ser extraditado, el ingeniero británico extraditado de Estados Unidos, pero ¿le podéis explicar qué es lo que pasó? Bueno, Roger Moore, que es el ingeniero que había diseñado el dirigible que ganó el concurso, y no lo vio completado porque falleció antes, ¿no? Bueno, unas semanas después ya me escribe el de Hybrid Vehicles y cuenta esto, ¿no? No tengo ninguna información pública o publicada sobre esta controversia entre Hybrid Vehicles y Lockheed Martin, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que yo, porque yo le había dado el libro, entonces él, pues, no pongo su nombre, lo he quitado por cuestión de privacidad de nombre, le dio, este compañero que yo le había dado el libro, le dio a Roger Moore ese catálogo y luego el artículo que habéis visto, por todos, ¿no? Y claro, pues esto fue capital, porque Roger fue capaz de demostrar ante los tribunales de justicia norteamericanos el punto de vista al que él como diseñador había tenido que acabar reconociendo, que ni él ni Lockheed Martin eran los inventores de este sistema, sino que Torres Quevedo ya lo había hecho más de 100 años antes. Y los tribunales de justicia le dieron la razón. Torres Quevedo era el inventor de todos estos dirigibles del siglo XXI, trilobulados, como los que habéis visto. Por supuesto, lo habían desarrollado más, pero el punto de partida era de Torres Quevedo y hasta los años 70 Zodiac había estado construyendo este tipo de dirigibles. Sí, Torres Quevedo ganó batallas después. El dirigible se terminó, pero no fue a Afganistán porque ya Obama había decidido empezar el repliegue que tristemente ha terminado como todos sabemos que estamos sufriendo. El dirigible se devolvió al Reino Unido, bueno, salió a subasta, lo compraron los mismos fabricantes por 1 millón de euros, claro, entre los 500 y pico que costó, que yo creo que fueron muchos más, pues por 1 millón se lo trajeron al Reino Unido. Yo lo estuve viendo en 2017 y habían decidido que esto se podía amarrar al aire libre, pero el sistema de coste de amarre que habían concebido era por aquí, no sé si estoy viendo el cursor, era por ahí, por la panza. No por el motor, como había inventado Torres Quevedo. Y yo les dije que se iban a quedar sin dirigible en la primera tormenta que hubiese. Pues efectivamente, se destruyó. Lo que pasa es que consiguieron cobrar 30 millones de la aseguradora. Bueno, los proyectos no han terminado. Lockheed Martin sigue con numerosos proyectos y otros fabricantes y otras empresas que van a la filatelia mundial. Todo esto está así. Pero ¿qué pasa en nuestra España? Los pioneros, los que se supone que conquistaron el aire, siguen siendo los mismos. Los de los grandes raids militares que hicieron grandes hazañas, sin duda, con aeronaves extranjeras, o los de siempre. Vives, Quinterán, Los Torres o Orleans. ¿Y Torres Quevedo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo lo honramos? Bueno, esa es una pregunta que queda en el aire, pero yo la respondo en la exposición que inauguraremos el día 3, este viernes
las 8 de la tarde en Comillas. Así que ahora solo basta decir, colorín colorado, esta exposición se ha terminado. Muchas gracias.